Hola a todos y bienvenidos a Fisimanía. En el video de hoy vamos a comenzar una serie de clases nuevas en las que vamos a estar aprendiendo sobre cosmología. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, espero venir con contenido nuevo y con contenido que os guste para que podáis aprender cosas nuevas. Así que he pensado en enseñaros un poco de mi campo, en el campo en el que me estoy especializando para hacer mi doctorado, que es el campo de la cosmología. Estas clases van a estar basadas en prácticamente en tres libros y una serie de clases online por la Universidad de Stanford. Entonces, el primer libro es este, que es un curso en cosmología de Dragan Horerer en la Universidad de Michigan. Este libro de Modern Cosmology de Scott Dodelson y después otro libro que ahora mismo no lo tengo aquí, que es Cosmología por Daniel Bauman. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con esta serie. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver qué vamos a estar aprendiendo en esta clase. Bueno, pues el contenido, lo primero que vamos a ver va a ser las metas de la cosmología. Después vamos a estar viendo algunos de los hitos más importantes en la cosmología. Después vamos a estar viendo las unidades y la distancia que se usa en la cosmología. Posteriormente a esto vamos a estar viendo el principio cosmológico. Cosmológico. Después vamos a estar viendo la ley de Hubble. Vamos a estar viendo el factor escalar, la distancia comóvil. Vamos a estar viendo el parámetro de Hubble. Y vamos a estar viendo el corrimiento al rojo, o lo que se conoce en inglés como el redshift. Entonces, corrimiento, déjame escribir esto mejor, corrimiento o redshift. En inglés se dice redshift. Ok, entonces vamos a empezar con la primera de estas, ok, que es la meta de la cosmología. Pues bueno, ¿cuál es la meta de la cosmología? Eh, Fácilmente, la cosmología en realidad es una ciencia que lleva miles y miles de años en la historia de la humanidad, pero como tal, la cosmología, o sea, lo que es la cosmología moderna, que llamamos hoy en día, su principal meta es el estudio del pasado, el presente, el futuro y el contenido del universo. Entonces, lo que queremos estudiar con la cosmología es estudiar cuál fue el pasado, cuál es el presente, cuál es el futuro y cuál es el contenido de este universo. El contenido de este universo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que queremos saber es prácticamente cómo empezó el universo, cómo ha evolucionado ese universo para llegar a ser lo que es hoy en día, donde vemos sistemas solares, vemos planetas, vemos que los sistemas solares forman galaxias, las galaxias forman cúmulos de galaxias y así podemos crear muchas más estructuras que son muy complejas en el universo. Entonces, esto es lo que estamos buscando con la meta de la cosmología, estudiar el pasado, presente, futuro y el contenido del universo. Ahora bien, como hemos dicho antes, la cosmología es un estudio del universo que lleva pasando miles y miles de años, aunque ha cambiado el enfoque y las metas que ha tenido durante el tiempo. Pero bueno, lo que es la cosmología moderna
que cumple, o sea, que busca encontrar estas metas que hemos hablado, eh, viene dada o empieza prácticamente desde 1915 con la relatividad general de Einstein. Entonces, nosotros decimos que la cosmología moderna como tal empieza en 1915, ¿ok? Pero bueno, vamos a saltar ahora a ver cuáles son algunos de estos hitos más importantes que han habido durante eh, la cosmología moderna, ¿ok? Y estos hitos, por ejemplo, obviamente, pues el primero de todos va a ser la relatividad general de Einstein, ¿ok? Que la voy a poner con las siglas en inglés, de General Relativity, GR, que se cumple, eh, Einstein la hace en 1915. ¿Ok? Entonces, este es el primer granito importante que hay en la cosmología moderna. Es decir, entendemos, gracias a la general de Einstein, cómo funciona el universo, cómo funciona la gravedad, cómo la materia curva el espacio y cómo un espacio curvado puede afectar la materia. Entonces, el segundo de estos grandes hitos es que Friedman, un físico que se llama Friedman, descubre que las ecuaciones de Einstein tienen unas soluciones en un universo que se expande. ¿Ok? Friedman descubre soluciones a, a la relatividad general con un universo que se expande. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, es importante porque Einstein y muchos otros físicos de la época lo que pensaban es que el universo era un universo estático, es decir, no había una expansión, no había movimiento, era simplemente algo todo estático, el universo no cambiaba según pasaba el tiempo. Pero eh, este hombre descubre que no es así. Bueno, o no es que descubra que esto no es así, lo que descubre es que hay soluciones a la relatividad general de Einstein que dicen que sí puede ser así. Y de hecho, el tercer hito importante viene dado con Edwin Hubble, que descubre que en verdad el universo sí se está expandiendo. Es decir, empieza a medir con datos y averigua que en verdad esto es lo que está pasando. Entonces, Hubble descubre que el universo se expande. El cuarto es que un físico llamado Zwicky encuentra, o creo que se pronuncia así, disculpa si no se pronuncia así, pero bueno, Zwicky, ¿ok? Descubre la primera evidencia de la materia oscura. Zwicky descubre primera evidencia de la materia oscura, que la voy a llamar, la voy a escribir con sus siglas en inglés, Dark Matter, materia oscura, ¿ok? Bueno, y esto es importante, o sea, la primera evidencia de la materia oscura es importante porque hasta ese entonces se pensaba que según tú te vas alejando del centro de una galaxia hacia afuera, se pensaba que la velocidad en en esta galaxia iba a ir decreciendo según te vas alejando del centro. Pero como se encuentra, según esta evidencia, es que en realidad esto no pasa. Lo que pasa es que la velocidad se mantiene constante según te vas alejando de, del centro de la galaxia. Y bueno, no le prestéis mucha atención ahora a esto, vamos a explicarlo mejor en otros videos y vamos a estar viendo exactamente qué es la materia oscura, la evidencia que hay para esta materia oscura. Pero bueno, es bien importante porque es algo nuevo del universo que no se esperaba y, y bueno, forma parte de la historia de la cosmología y de la física y de hecho es algo que todavía no sabemos qué es. Esa es uno de los grandes misterios que hay todavía en la cosmología moderna y en el universo. Ok, entonces, bueno, el quinto granito es que Penzias
y Wilson descubren el fondo cósmico de microondas, que lo escribo nuevamente con sus siglas en inglés, CMB, que significa Cosmic Microwave Background, ¿ok? El fondo cósmico de microondas. Y esto es bien importante también porque, bueno, de hecho, el fondo cósmico de microondas es la primera luz que nos llega desde el comienzo del universo. Es decir, hay una época en el universo que antes de este fondo de cósmico de microondas no la podemos ver. Y esta es la primera luz que podemos ver desde el comienzo del universo. Entonces, como te digo, como os digo, ahora mismo no voy a entrar en más detalles. Todo esto lo vamos a ir viendo según va pasar, según vamos haciendo más videos. Pero bueno, también es uno de los grandes hitos de la cosmología y quería enseñaroslo también. Entonces, ahora el próximo es que dos equipos simultáneamente descubren que el universo no solo se expande, sino que se expande de una forma acelerada. Entonces, se descubre la expansión acelerada del universo. Y de hecho, esto sigue siendo uno de los grandes misterios también de la física y de la cosmología, o sea, en conjunto con la materia oscura, ya que de hecho no entendemos el porqué o no sabemos exactamente cuál es este componente del universo que está haciendo que el universo se expanda y encima que lo haga de una manera acelerada. Porque bueno, como se dice, como dijimos anteriormente, las ecuaciones de Einstein sí nos dicen que el universo se debe expandir, pero hasta esa época se pensaba que el universo solo está formado de materia. Y como la materia normalmente interactúa gravitatoriamente, esto significa que cualquier cosa en el universo debería estar atrayéndose en todo momento. Entonces, lo que se pensaba es que si el universo se está expandiendo, lo que pasaría al final es que llegaría un momento en que esa expansión empezaría a decelerar y entonces todo el universo acabaría por colapsar sobre sí mismo, ya que toda la materia se está trayendo a sí misma. Sin embargo, lo que estamos viendo es justo lo opuesto. Es decir, estamos viendo que toda la materia en realidad se está separando entre sí. Y si la materia se está separando entre sí y sabemos que la gravedad no está haciendo esto, significa que hay algo nuevo en el universo que no entendemos, que no sabemos lo que es y que está haciendo que exactamente todo esto toda la materia se esté separando entre sí. Entonces, esto es uno de los grandes misterios de la física. Es uno de los, y por eso es uno de los grandes hitos de la cosmología también. Entonces, bueno, como os digo, esto no se sabe lo que es. Hay hipótesis, hay ideas, pero bueno, ninguna está corroborada al 100% exactamente ahora mismo. Y después el último hito, que es el más reciente, este, por ejemplo, pasó en 1900, alrededor de los 1998, y este último que pasó en el 2016 fue que se descubrió la primera onda gravitacional. Se descubre, o se detecta, mejor dicho, se detecta la primera onda gravitacional. Y esto también es muy importante porque, bueno, según la relatividad general de Einstein, Einstein mismo predijo que sí habrían objetos que podrían causar como distorsiones en el espacio-tiempo que harían que se producieran como si fueran unas olas o unas ondas, como podemos ver en el mar, pero del espacio-tiempo. Lo que Einstein, por ejemplo, era uno de los que decía que no pensaba que esto nunca se podría detectar, que no existía ningún objeto tan grande como para poder formar estas ondas, para hacer que nosotros pudiéramos detectar estas ondas. Pero bueno, sin embargo, Einstein, aquí por ejemplo, está equivocado y en el 2016 se detecta la primera onda gravitacional. Y esto también es muy importante porque representa una nueva manera de poder estudiar el cosmos y de poder extraer información del universo. De una manera distinta a lo que podemos ver, por ejemplo, con telescopios
o con cualquier tipo de instrumento que pongamos en el universo. Es una manera de verlo como a ciegas, por decir así. Entonces, bueno, ahora vamos, ya que hemos dado un poco de historia, hemos aprendido un poquito más sobre la cosmología, vamos a ver, vamos a empezar ya con el material duro, así que vamos a ir ahora a aprender sobre las unidades. ¿Ok? Entonces, en cosmología lo que usamos normalmente es siempre las unidades naturales. ¿Ok? Unidades naturales, que en inglés le diríamos natural units. En estos videos yo los voy a poner como NU. ¿Ok? En estas unidades nosotros establecemos, por ejemplo, el valor de la velocidad de la luz, que lo denominamos con la c, la constante reducida de Planck, esta h barra, eh, la constante de Boltzmann, las ponemos igual a cada una y las hacemos igual a uno. Es decir, en estas unidades naturales ellas van a ser igual a uno. Y bueno, en el sistema internacional, ¿ok? La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La, reu- eh, la constante de Planck reducida es igual a la constante de Planck, que es h, dividida por 2 sobre pi, y esto nos da 1,05 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y después la constante de Boltzmann, que va a ser igual a 1,38 por 10 a la menos 23 julios por grado Kelvin. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos sobre lo que pasa eh, en un caso como este. Por ejemplo, cuando estamos estudiando una energía, ¿ok? Por ejemplo, en mecánica cuántica, la energía es igual a la constante, a la constante reducida de Planck por una frecuencia que tiene cierta partícula. Entonces, si nosotros ahora vemos estas unidades en sistema natural, ¿ok? En el sistema de unidades naturales, lo que vamos a ver es que en este caso vamos a tener que la energía es igual a la frecuencia. ¿Ok? ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es prácticamente la inversa del tiempo, ¿no? Es decir, es una serie de ciclos dividido por un tiempo específico. Entonces, esto lo que significa es que la energía es igual a la inversa del tiempo. ¿Ok? Y ¿qué podemos ver también? Como vamos a poder ver, es que eh, bueno, entonces volvemos ahora en un momento, pero lo que vamos a ver ahora lo siguiente es, por ejemplo, qué pasa cuando medimos una distancia. Una distancia va a ser una velocidad por, eh, por, eh, por un tiempo, ¿verdad? Es decir, ya que, por ejemplo, la velocidad se define como una distancia dividida por tiempo. Entonces, esto significa que la distancia va a ser la velocidad por el tiempo. Entonces, en el sistema natural de unidades, esto significa que la distancia es igual a las unidades de la velocidad por el tiempo. Ahora, como hemos visto antes, la velocidad, o sea, cualquier tipo de velocidad, ¿ok? Como podemos ver aquí, no va a tener unidades, va a ser sin unidades. Es decir, en este caso, la distancia entonces va a ser igual al tiempo. ¿Y qué nos está diciendo esto también sobre la energía? Esto nos está diciendo que entonces la energía va a tener unidades de longitud inversa también, como podemos ver, ¿ok? Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasaría cuando vemos, por ejemplo, una densidad de energía, una densidad de energía. Esto se define con este símbolo griego, ρ, que entonces es energía dividido por volumen, ¿verdad? Entonces, sabemos que en este caso la densidad de energía va a ser igual a las unidades de energía dividido por el volumen. Sabemos que la unidad de energía es igual a la longitud inversa y que el volumen obviamente pues tiene, si estamos en tres dimensiones, tiene longitud elevada a la 3.
Por lo tanto, entonces, en el sistema natural de unidades, la densidad de energía tiene unidades de longitud elevada a la inversa a la cuarta, ¿ok? O lo que sería lo mismo de tiene energía elevado al cuadrado, elevada a la cuarta. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo de lo que se puede hacer con las unidades naturales en cosmología. Bueno, pues ahora que entendemos cómo funcionan las unidades en la cosmología, o la que más comúnmente se usa, que son las unidades naturales, vamos a ver la unidad de distancia que más se usa en la cosmología, que es el parsec. ¿Ok? El parsec, para poder entender el parsec, primero que todo, vamos a ver este dibujo que he hecho aquí, ¿ok? Donde en el centro tenemos el Sol y después vamos a asumir que la Tierra eh, se mueve en un círculo, ¿ok? Su órbita es un círculo, que esto es una gran suposición en realidad, porque, o sea, las desviaciones que hay con respecto a un círculo son bastante mínimas. Entonces, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es lo que vamos a llamar una unidad astronómica, un AU, ¿ok? O AU, por sus siglas en inglés, Astronomical Units, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al próximo dibujo que tenemos aquí, a mano derecha, donde vamos a poder entender lo que es un parsec, ¿ok? Un parsec prácticamente está definido como la distancia desde la cual un objeto astronómico sostiene un ángulo de un arco segundo con respecto a la Tierra y el Sol. Es decir, que si ponemos, por ejemplo, el objeto está aquí, entonces hacemos un triángulo entre el Sol, la Tierra y el objeto. Si el ángulo que está enfrente del Sol y la Tierra tiene un arco segundo, entonces la distancia que hay desde el Sol, desde la Tierra, perdón, hasta el objeto es una distancia de un parsec, ¿ok? Y como esto es una distancia geométrica, esto no cambia. Y el parsec entonces está definido como, o sea, da la distancia igual a 3,2 años luz, o light years aquí por sus siglas en inglés, LY, o igual a 3,08 por 10 a la 13 kilómetros. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabéis lo que es un parsec. Ahora vamos a ver el principio cosmológico. ¿Ok? El principio cosmológico lo que nos dice es que el universo es homogéneo e isotrópico en escalas mayores a 100 megaparsecs. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, homogéneo significa que el universo se ve igual desde cualquier lugar. Es decir, no importa dónde vayas, el universo siempre se va a ver igual. Eso es ser homogéneo. ¿Y qué significa ser isotrópico? Isotrópico significa que el universo se ve igual sin importar en qué dirección mires. Es decir, si das una vuelta en 360 grados, si el universo se ve igual en cualquier dirección, eso significa que es isotrópico. ¿Ok? Entonces, para poner unos ejemplos, por ejemplo, vamos a ver estas figuras que las he extraído del libro de A Course in Cosmology, un curso en cosmología de Dragan Horer, ¿ok? Donde vamos a ver que en la figura A tenemos un universo que es homogéneo, pero no es isotrópico. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un universo que está formado por ladrillos, ¿ok? Y si nosotros nos vamos a cualquier punto de estos ladrillos, vamos a ver que el universo es igual, porque está conformado por ladrillos, ¿ok? Pero sin embargo no es isotrópico, porque por ejemplo, si estoy aquí y doy una vuelta de 360 grados, voy a ver que aquí se acaba el universo, aquí se acaba el universo, pero por aquí no. Sin embargo, si estoy en el medio, pues va a parecer que el universo se acaba en las mismas distancias. Siempre va a haber uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y siempre más o menos como va a ser la misma distancia. Entonces ahora vamos a pasar a la próxima figura, donde vamos a ver que el universo es isotrópico, pero no es homogéneo, ¿ok? Y es isotrópico en realidad desde
el centro, ¿ok? En este caso solo desde el centro, pero es para ponerlo de ejemplo. Entonces, si estamos en el centro y miramos en cualquier dirección, vamos a ver que el universo para nosotros se va a ver de cualquier manera. Siempre vamos a ver unos palos o un espacio, pero siempre va a ser como la misma distancia, los mismos espacios entre los palos, ¿ok? Lo que pasa es que no es homogéneo porque obviamente no va a ser lo mismo que yo esté aquí en el centro a que yo esté aquí. ¿Entiendes? O que estemos en un palo o estemos en el otro o estemos en, en un espacio. El universo se va a ver diferente en diferentes lugares. Ok, entonces, bueno, ahora que entendemos más o menos esto mejor, ahora vamos a ver la ley de Hubble. Ok, entonces, ¿qué es la ley de Hubble? Bueno, como hemos dicho antes, Friedman descubrió soluciones a la relatividad general de Einstein que dicen que el universo se puede expandir. Entonces, una manera de comprobar esto es a través de la observación de cómo se mueven las galaxias y cómo se mueven los objetos que vemos en nuestro universo. Es decir, cómo se mueven según qué velocidad tienen según la distancia desde nosotros. Entonces, esto fue lo que hizo Hubble, ¿ok? En 1929, ¿ok? Él lo que hizo fue medir, o bueno, fue recopilar datos, ¿ok? De la velocidad de unas galaxias y compararlas contra su distancia contra nosotros, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí en esta gráfica, que es una gráfica de Hubble, también, la cual la he extraído también del libro de Un curso en cosmología de Dragan Horer, aquí podemos ver que hay diferentes puntos que representan unas galaxias que nos dicen qué velocidad tienen esas galaxias según qué tan alejados están de nosotros, o sea, qué distancia tienen de nosotros, ¿ok? Em, Ahora, para medir la velocidad, por ejemplo, en este caso, Hubble usó unos datos obtenidos por Besto Slipher y después, para poder medir la distancia, que fue lo que en verdad él midió, usó esta distancia, él la usó con un método que fue desarrollado por Henrietta Leavitt, que usa cefeidas. Bueno, ¿y qué son las cefeidas? Las cefeidas son unas estrellas que pulsan radialmente, es decir, emiten una luz en nuestra dirección, o sea, en lo que nosotros vemos, ¿ok? Y el periodo de esta pulsación se relaciona con la luminosidad de esta estrella, ¿ok? Es decir, qué tan brillosa es esta estrella. Entonces, una vez hemos calibrado esta luminosidad, o sea, que sepamos cuál es la luminosidad que tiene que emitir esa estrella y la comparemos, o sea, la podemos comparar con el flujo de luz que nos está llegando a nuestro planeta, ¿ok? Podemos encontrar una distancia desde nosotros hasta donde está esa estrella, ¿ok? Entonces, como estas estrellas siempre se encuentran dentro de una galaxia, entonces podemos también distinguir la distancia que hay entre nosotros y la galaxia que está conteniendo esta cefeida. Entonces lo que vemos aquí que hizo Hubble fue medir estas distancias, usar los datos de la velocidad obtenidos por estos Slipher y entonces aquí él pudo obtener eh, una relación que es muy famosa, que es la que se conoce como la ley de Hubble, que nos dice que la velocidad de un objeto es igual a un parámetro que es el que llamamos como el parámetro de Hubble, que lo vamos a ver más adelante, por la distancia desde esa galaxia, desde nosotros hasta esta galaxia. ¿Ok? Ahora mismo, que como podemos ver, o sea, obviamente este parámetro de Hubble es lo que se viene a decir como el slope, o sea, la pendiente de esta gráfica. Ahora mismo,
lo voy a llamar como se llama en inglés, que es H naught, ¿ok? Esta H0 se piensa que es alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿ok? Aunque actualmente hay lo que se llama una tensión, es decir, hay una discrepancia en cuál es el verdadero resultado de este valor, ya que eh, hay unos experimentos sobre el universo temprano que nos dicen que la H0 debería ser 73 kilómetros por segundo por megaparsec, y hay otros experimentos del universo más tardío, o sea, de ahora, que nos dice que este valor debería ser 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Y esta tensión, o sea, esto es una aunque los valores están bien cerca el uno del otro, en realidad es una tensión porque los errores que hay en los experimentos son muy pequeños, y entonces esto nos dice que no sabemos lo que estamos haciendo mal, ya que teniendo un buen margen de error podemos encontrar este valor con el universo temprano, pero con el universo tardío, teniendo también buenos márgenes de error, pues encontramos otro valor muy diferente. Entonces, actualmente, pues esto es una tensión, pero bueno, no se sabe bien cuál va a ser el resultado final y todavía está por ver. O sea, como podemos ver, todavía hay mucho campo por explorar en la cosmología también. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es el factor escalar, ¿ok? Y como hemos dicho antes, bueno, factor escalar. Como hemos dicho antes, se pensaba que el universo era estático. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el universo se expande, y no solo que se expande, sino que se expande aceleradamente. Por lo tanto, necesitamos una manera de expresar esto matemáticamente. Entonces, el factor escalar es este componente matemático que nos permite expresar esta expansión del universo en nuestro eje de coordenadas del universo. Entonces, bueno, vamos a ver esto un poco, con un poco más de detalle, ¿ok? Y vamos a primero imaginar que tenemos un universo estático, es decir, un universo que por más que pase el tiempo, siempre se va a mantener igual, es decir, no se va a expandir, las distancias no van a aumentar. Entonces, en este universo donde nuestro eje de coordenadas, o sea, nuestro universo, que en este caso es un universo de dos dimensiones, está dado por la siguiente red de comunicación. Por ejemplo, esta, o sea, no red de comunicación, pero bueno, esta red de puntos X y puntos Y que tenemos, ¿ok? Entonces ahora vamos a decir que tenemos dos puntos, un punto aquí y un punto aquí. La distancia que está separando estos dos puntos, la cual vamos a denominar, la vamos a llamar ds, está dada por la separación entre dx, ¿ok? Un cambio diferencial en x, y dy, un cambio diferencial en, en el eje de coordenadas de y. Esto matemáticamente se puede escribir como con el teorema de Pitágoras. Entonces, ds al cuadrado va a ser igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Esto, como podemos ver, esta ecuación no tiene ningún tipo de relación con el tiempo, es decir, no cambia para nada en el tiempo. ¿Ok? Lo que sí recoge es la información básica, o sea, es decir, nos está diciendo que es un universo en dos dimensiones y que es plano, es decir, no tiene ningún tipo de curvatura ni nada. Eh, Esto recoge la información básica sobre este tipo de universo. Y este tipo de ecuación que recoge ese tipo de información, o sea, sobre nuestro universo, es lo que nosotros, o lo que en física y en matemáticas se conoce como la métrica. En este caso, nuestra métrica, esta información sobre el universo, de cómo cambia, según pasa el tiempo y todo, está dado, bueno, en este caso es estático, entonces no cambia con el tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa en un universo que sí cambia? Es decir, en un universo que es dinámico.
en un universo que es dinámico, primero empezamos, vamos a decir, con un eje de coordenadas que es igual al que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en este universo, en el tiempo igual a cero, tenemos esto. Pero, vamos a decir, dentro de 1000 años o dentro de 10 o de lo que sea, ahora nuestro universo se ha expandido. Se ha expandido aceleradamente o también, como puede ser, o como podría ser, nuestro universo podría haberse eh, contraído, pasar justamente el contrario, ¿ok? O sea, con el paso del tiempo vemos que podemos llevar a cualquiera de estas dos posibilidades, o una contracción o una aceleración o una expansión del universo. En este caso, necesitamos que nuestra métrica también nos diga o que contenga un componente que diga que nuestro universo va a acelerar, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en realidad? Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, eh, la distancia de S en realidad no cambia, ¿ok? Lo que cambiaría sería este, estos ejes de Y y de DX que estarían cambiando con el tiempo. Entonces, ahora lo que haríamos igualmente aquí, ¿no? Cuando contrae, pasaría lo mismo. Sería, y lo vamos a escribir con este parámetro que llamamos A, que es el factor escalar en este caso, ¿ok? Y recoge la información de cómo cambia según va pasando el tiempo. Entonces, ahora lo que podemos escribir es que ds al cuadrado va a ser igual a con respecto al tiempo por dx al cuadrado más dy al cuadrado. Prácticamente este factor escalar o este parámetro A nos está indicando cómo se expande el universo en función del tiempo. ¿Ok? Y si vemos que, por ejemplo, la derivada de A con respecto al tiempo, es decir, el cambio, o sea, para los que no sepan sobre cálculo o no sepan sobre derivadas, el cambio de A sobre el cambio del tiempo, si es mayor a cero, esto nos indica que el universo se expande. Es decir, tenemos esta situación de aquí arriba. Pero si el cambio sobre el cambio de A sobre el cambio del tiempo es menor a cero, entonces el universo se contrae. ¿Ok? Entonces, esto ahora nos lleva a lo que queremos llamar como la distancia comóvil. La distancia comóvil, un momento, distancia. ¿Y qué es la distancia comóvil? Pues bueno, vamos a hacer otro, para poder entenderlo, vamos a hacer otro eje de coordenadas. ¿Ok? Y en nuestro eje de coordenadas, la distancia que hay entre cada cuadrito es lo que vamos a llamar esta distancia comóvil. Y es de, por ejemplo, una unidad. La distancia entre este punto de aquí y este punto de aquí es lo que llamamos una unidad. Y esto va a ser nuestra distancia comóvil porque vamos a decir que en nuestro universo, aunque el universo se expanda y aunque veamos que las distancias están creciendo, lo que vamos a decir es que siempre podemos crear una métrica, o sea, podemos crear, no una métrica, sino podemos crear un sistema de unidades, un sistema de referencia, que aunque pase el tiempo y el universo se expanda, este sistema de coordenadas siempre va a ser el mismo. Entonces, lo que decimos es que aunque pase el tiempo, para esta distancia comóvil,
la distancia entre este punto y este punto siempre va a ser de una unidad, siempre lo vamos a definir como una unidad. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que nuestro universo tiene un sistema de coordenadas el cual se expande en conjunto con el universo. Esto lo que quiere decir es que aunque nosotros veamos que las distancias crecen según pasa el tiempo, siempre podemos definir una distancia que no cambia con el paso del tiempo, dado que esta es nuestro sistema de coordenadas. Esto es lo que estamos llamando como la distancia comóvil. Y esta distancia comóvil en realidad se puede relacionar con la distancia que nosotros sí vemos cambiar, es decir, con la distancia física. La relación entre estas dos distancias está dada por el factor escalar. Entonces vamos a decir que la distancia física va a ser igual al factor escalar por la distancia comóvil. Si recordamos, decimos que la distancia comóvil no cambia con el tiempo, pero lo que nos va a dar esa distancia física, que es la que nosotros sí vemos cambiar, está dada por el factor escalar. Ahora que entendemos qué es el factor escalar, entendemos también qué es la distancia comóvil, ¿ok? Vamos a tratar de entender qué es, o vamos a en verdad hacer una redefinición del parámetro de Hubble. Como vimos anteriormente, Hubble cuando descubrió que el universo eh, se expande en 1929, se dio cuenta que la velocidad y la distancia de las galaxias entre nosotros, o sea, la distancia entre las galaxias y nosotros y la velocidad que tienen esas galaxias tiene una relación lineal, ¿ok? Y la relación está dada por la pendiente de esa gráfica, y la pendiente es lo que nosotros conocemos como el parámetro de Hubble en el día de hoy. Entonces vamos a tratar de hacer una redefinición del parámetro de Hubble, pero que sea en términos en función del tiempo. Entonces, el parámetro de Hubble lo podemos ver, ¿ok? Mirando la definición que vimos anteriormente sobre la distancia física y la distancia comóvil, ¿ok? Lo que vamos a hacer es tomar la derivada de esta ecuación, es decir, vamos a ver cómo cambia según pasa el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es el cambio de la distancia física sobre el cambio en el tiempo. En este caso va a ser igual a la distancia, o sea, el cambio del factor escalar según pasa el tiempo por la distancia comóvil, porque el cambio de la distancia comóvil con respecto al tiempo es igual a cero, ya que hemos dicho que este valor siempre tiene la misma unidad. Entonces, eh, el lado izquierdo aquí es lo que podemos definir como la velocidad que nosotros medimos. Después tenemos en el lado derecho el cambio de, del factor escalar según va pasando el tiempo. Y si hacemos lo siguiente, multiplicamos por el factor escalar y dividimos por el factor escalar, entonces vemos que aquí en el lado derecho tenemos la misma definición que tenemos arriba de una distancia física. ¿Ok? Entonces tenemos dA sobre dt dividido sobre A por, por factor escalar por la distancia comóvil, que nos da la distancia física nuevamente. ¿Ok? Entonces vemos que hemos vuelto a recoger la ley de Hubble, que es la velocidad es igual a una constante, o bueno, no una constante, sino un parámetro por una distancia, ¿verdad? Que en este caso es la distancia física. Entonces, como todo esto es en función del tiempo, es, esta, esto lo vamos a definir como la velocidad igual a h
en función del tiempo por la distancia física, donde el parámetro de Hubble, esta h en función del tiempo es la que llamamos el parámetro de Hubble, es la que vamos a definir como dA dt sobre 1 sobre A, donde esta derivada del factor escalar con respecto al tiempo se puede definir también como A con un punto arriba y después, bueno, la multiplicación del 1 sobre A. Entonces, esta es otra definición en función del tiempo de la ley, o sea, del parámetro de Hubble que vimos antes en respecto al tiempo. Si os dais cuenta, cuando t es igual al tiempo de hoy, que lo vamos a definir con esta t0, entonces tenemos que a de t0 sobre a, o sea, el cambio de a con respecto al tiempo, o sea, este de aquí, en el tiempo de hoy, dividido por el factor escalar en el de hoy, va a ser igual al h0 que vimos anteriormente. Y también para que lo tengáis en cuenta, nosotros definimos a en el tiempo de hoy igual a 1. Esta es la definición, ¿ok? Decimos que hoy el factor escalar es igual a 1, lo que quiere decir que si lo ponemos aquí, esto sería igual a, o sea, a la derivada del factor escalar con respecto al tiempo evaluada en el tiempo de hoy. Ahora, esta ecuación, ¿qué es esta ecuación? Bueno, pues esta ecuación en realidad es una versión generalizada de la ley de Hubble, donde podemos ver que en diferentes tiempos tenemos diferentes valores de este parámetro de Hubble, ¿ok? O sea, de esta h en función del tiempo. Aquí desafortunadamente se me cortó el audio, así que voy a hacer un voiceover, voy a grabar mi voz arriba del video. Pero bueno, hemos llegado a la parte final del video, donde vamos a estar estudiando el corrimiento al rojo, o lo que se conoce en inglés como redshift. Entonces, eh, el redshift viene dado la expansión, viene dado por la expansión acelerada del universo, donde si tenemos un objeto que está a cierta distancia de nosotros y emite una luz, la luz que emite, pues obviamente va a tener una longitud de onda específica, pero al estar viajando por el espacio y este espacio tener una expansión acelerada, lo que va a causar es que esta longitud de onda se haga más grande también, es decir, esta longitud de onda se estire y a nosotros nos llegue una longitud de onda diferente. Veamos esto con unos dibujos, ¿ok? Donde imaginemos que en el punto A tenemos un objeto que está emitiendo una luz con una longitud de onda que viene dada por este símbolo griego lambda, lambda em, donde déjame recordarte que la longitud de onda es la distancia entre los picos, ¿ok? Entonces, según esta luz va viajando hacia nosotros, esta luz se va a estirar, o sea, es decir, la longitud de onda se va a hacer más grande. Y por lo tanto, la longitud de onda que vamos a observar, que aquí la estamos denotando con lambda o bs, va a ser diferente a la longitud que emitió el objeto en el punto A. Entonces, este cambio entre este cambio entre longitudes de onda es lo que nosotros definimos en cosmología como el corrimiento al rojo, ya que una luz, por ejemplo, que tiene una longitud de onda más pequeña, correspondería a un color más azul y una longitud de onda más grande correspondería a un color rojo. Matemáticamente la definimos como la diferencia entre ambas longitudes dividida por la longitud emitida, como podemos ver en la ecuación que estamos mostrando aquí. Y bueno, esta es una medición que es muy útil
y que aporta mucha información, como veremos en próximos videos, ya que está relacionada con el factor escalar y con el tiempo. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Me dejáis saber en los comentarios si necesitáis alguna aclaración y muchas gracias.